¿Qué onda, racista? Sean bienvenidos a un nuevo video. Como ven en el fondo, me encuentro a las afueras de un hospital bastante peculiar, por decir menos. Me hubiera gustado grabar adentro en el lobby, pero me terminaron echando porque me dijeron que está prohibido grabar al personal médico. Me lleva la longaniza. Pero bueno, hoy estamos aquí para probar Animal Hospital, el nuevo juego que actualmente la está rompiendo con todo en Roblox. Así que, vamos a ver cómo nos va en este video, y pues, disfruten verme manqueando. Bien, pues parece que hay varias clases a escoger, cada una con diferentes estadísticas, habilidades, y que además se pueden subir de nivel. Pero como acabamos de empezar, nos toca la clase de practicante. Somos transferidos a un hospital para animales en algún lugar desconocido y remoto en Corea del Sur, al menos eso creo, corríjanme si me equivoqué. Pero bueno, ya estamos en recepción, y lo primero que tenemos que hacer es esperar a un paciente o visitante. Por ejemplo, aquí viene uno que se llama Toby Smith, y viene a su diagnóstico. Tenemos que sellar los papeles de cada animal, tomarle una foto e imprimirle una tarjetita con su nombre para así pasarlo a una habitación. Ahora, ya preparado el paciente, tendremos que tratarlo para que pueda sanar. Al momento que estoy haciendo este video, hay 4 tipos de tratamientos que podemos efectuar. El primero, y el más común, donde tenemos que picarle una nacha al paciente para así extraer su ADN, analizarlo y ver qué fregados le pasa. El segundo, consiste en preparar al paciente con solución salina intravenosa y un tubo endotraqueal. Con la ayuda de un monitor, analizamos su ritmo cardíaco para determinar los síntomas. Aquí, procuren no presionar los botones con la calaca chida, o el paciente se nos irá a la ñonga. El tercero, consiste en presionar una secuencia de botones para sacarle una radiografía al paciente. Personalmente, este me parece algo molesto, más que nada porque mi memoria a corto plazo está de la verdura. Y el cuarto, se trata de hacerle una operación al paciente. Aquí tenemos que sedarlo y utilizar los instrumentos en el orden exacto en que se nos pide. En caso de que lleguemos siquiera a equivocarnos una sola vez, adivinen. También terminaremos enviando al paciente con San Pedro. Cada uno de estos tratamientos tiene la misma solución final: darle de 1 a 3 objetos al paciente para que se recupere. Al completar el tratamiento, le tomará un cierto tiempo para que sane, pero al terminar, el paciente dejará el hospital totalmente curado. Pero mucho ojo con los pacientes, ya que si se nos llegan a morir 3, se acaba el juego. Hasta este punto, todo parece normal, ¿verdad? Pues este tipo de jugabilidad, es la misma que podemos ver en otros juegos de roleplay médico, como Maple Hospital, por mencionar un ejemplo. Entonces, ¿qué lo hace diferente? Pues bien, mi estimado cabeza de jíbaro, resulta que durante nuestro turno nocturno, podremos encontrarnos con diversas anomalías, como entidades, o eventos y situaciones un tanto tétricas y paranormales. Las mismas nos las podemos topar en cualquier lugar, desde las más normales entre comillas, hasta las más aterradoras que pueden hacernos daño a nosotros o a los pacientes. Pero afortunadamente, podemos defendernos y neutralizar a la mayoría de ellas, usando las herramientas que el doctor a cargo del hospital nos proporciona, como las cámaras de seguridad, las persianas para cerrar el área de recepción, el extintor, entre otros. Lo divertido aquí, es que cada anomalía se neutraliza de formas diferentes, ya sea usando los objetos que utilizamos para curar a los pacientes, o simplemente hacerse el de la vista gorda, y fingir que no pasa nada XD. Ahora bien, ¿cómo nos afectan las anomalías exactamente? Pues aquí es donde entra nuestro medidor de cordura, que en este caso, funciona como nuestra barra de vida. Cada anomalía nos puede ir quitando cordura al intentar neutralizarla, o si no somos cuidadosos y tomamos medidas a tiempo.
y si nuestra cordura llega a cero, terminaremos bien tiesos. Ahora hablemos de cómo funcionan nuestras jornadas laborales. En cada una, tendremos que atender a una cantidad determinada de pacientes, la cual podemos monitorear en esta televisión. Al terminar, se nos dará un reporte estadístico de nuestro desempeño, así como nuestra paga, créditos para usar en la partida, y tokens para comprar otras clases con sus respectivas skins. Otra cosa importante a mencionar es que, de vez en cuando, nos iremos topando con ciertos animales misteriosos, o resaltantes. Ellos nos pueden ir soltando migajas del lore del juego, o pueden tener su propia subtrama que iremos desarrollando en cada turno. Esto me recuerda mucho a otros juegos como Ese no es mi vecino, y No, I'm not a human. Ah, sí, por poco se me olvida la parte final juaz juaz. Para que la chamba en este hospital con un ligero paralelismo a cierta institución gubernamental que yo conozco, no se nos haga tan pesada, sobre todo si estás de aperrote solo como yo XD, tenemos la tienda de suministros. En cada turno, menos en los especiales donde hay ataques masivos de anomalías, una enfermera nos va a ofrecer 3 objetos distintos que te darán mejoras o ventajas, aunque eso sí, algunos tienen usos limitados. Si bien ciertos objetos especiales se consiguen únicamente aquí, otros son de los que están disponibles siempre, pero que te van a pedir Robux para usarlos. Siéndoles sincero, no le veo tanto problema a esto, pues siento que el costo de Robux, tanto en los objetos como en los tokens y todo lo demás del juego, está bastante decente y a un precio razonable, a diferencia a otros juegos en Roblox, que de plano no tienen ni 3 pesos de madre con las transacciones. Ya ustedes de seguro conocerán juegos así. Y ya, ¿qué más les puedo decir sobre este juego? La verdad es que es bastante divertido, por tener una premisa muy sencilla, con mecánicas fáciles de aprender y mejorar, y en mi opinión, destaca mucho por su estética en general. Combina personajes al estilo de Animal Crossing, con un toque de espacio liminal, gracias a su sencilla y suave banda sonora. El juego sabe perfectamente cómo provocar miedo o inquietud a los jugadores, sin la necesidad de recurrir a recursos baratos como los sustos repentinos o los sonidos fuertes. Definitivamente es un juego que van a disfrutar, ya sea en solitario, o con amigos. Y bueno gente, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya entretenido esta reseña. De ser ese el caso, no olviden apoyarme dándole like a este video, y si quieren ver más de mi porquería, pueden suscribirse al canal para no perderse del contenido que se viene. Recuerden, como el juego está en constante desarrollo, es muy probable que este video quede desactualizado en el futuro. Pero bueno, si quieren que haga más videos de este juego, en lo que Refinery Capes 2 se actualiza, háganmelo saber. De todos modos, gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Se van por la sombra please.